Buenos días. Vamos a intentar dialogar hoy con Rubén del Muro. Vamos a esperar que se una, entonces le podemos mandar una invitación. Ahí ya se va a sumar. A este vivo, entonces una vez que, ¿cómo vas Leo? ¿Cómo vas Silvia? Una vez que se suma Rubén, vamos a poder dialogar con él sobre algunos temas que... Osvaldo, un gusto que estés compartiendo con nosotros este vivo. Hola Darío, ¿Cómo buen vas, día a Rubén? todos. Bien, ¿y ¿Me vos? escuchan bien? Te escucho bien yo. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, sí. La primera experiencia que tengo en esto del vivo por Instagram, así que vengo con asesoramiento de la peque de la familia. Está bien. Casi a la mayoría de los que entrevisto le pasa, pero bueno, es una experiencia, es un aprendizaje. La verdad que muy contento de poder charlar con vos, Rubén. Es la primera vez, por lo menos, no sé si has estado en Corrientes. Hoy vamos a dialogar con Rubén del Muro. Él es licenciado en Trabajo Social, ha sido presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de la localidad de Necochea durante el año 2013 al 2016. Es autor de libros como La dialéctica de la pericia social, un libro que lo está estrenando, y La intervención del trabajo social en contexto sociojurídico, todos de la editorial Espacio, traductor del texto Alienación parental y custodia compartida del doctor Montaño. Bienvenido. Eh, Rubén, no sé si quedó algo más por decir de vos o que vos quieras agregar. Bueno, muchas gracias. No, no, está bien, está bien. Recientemente esto es parte de un proyecto, digamos, que viene ya iniciado en el tema de la maestría de trabajo social de la UNICEN, la primera experiencia de una maestría no arancelada, que por suerte este lunes va a tener el primer recibido, que es una colega y amiga a quien quiero mucho, que es Martita, así que, bueno, saludos a ella. Así es. Contanos un poco, Rubén, cómo surge este texto, la dialéctica de la pericia social, y digo, ¿qué intentás dialogar con la gente que trabaja en el ámbito jurídico? Bueno, en principio, parte del tema de tesis que tiene que ver con la intervención pericial del trabajo social en la provincia de Buenos Aires. Desde ahí fuimos haciendo, con mi directora de tesis, Carolina Mamblona, y con el apuntalamiento de un amigo, Manuel Mayardi, ciertas, digamos, profundizaciones en distintos momentos y, bueno, ya los que tienen experiencia en el armado de tesis de grado o posgrado, que siempre van diciendo acotá, 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 y uno va haciendo un montón de profundizaciones y es como una lástima perderlas porque son cuestiones novedosas, interpelantes, provocadoras, y entonces yo pude encontrar a partir de esas experiencias esta riqueza y empezar a plasmarla en un texto que terminó, bueno, terminó saliendo el primer libro y el segundo libro como parte de estas cuestiones, de estas profundizaciones. ¿Sí? La parte de la dialéctica concretamente tiene que ver, bueno, se escribe desde la perspectiva del materialismo dialéctico, ¿sí? La perspectiva profesional del materialismo dialéctico, que es la perspectiva profesional desde la cual me he formado y con la cual, digamos, he decidido llevar adelante la profesionalización y las intervenciones. Esta corriente está dentro de lo que es digamos, lo que es la perspectiva histórico-crítica, ¿sí? Por ahí es como más conocida, pero plantea algunas cuestiones de desencuentro, ¿sí? Entonces me tuve que ver en la obligación, para poder hablar de la pericia, desde la perspectiva donde estaba hablando, tener que profundizar justamente lo que era la perspectiva. Y así fue como fue digamos, se fue haciendo este proceso de investigación y poder de darle el formato
del texto que termina saliendo después publicado. Entonces, por ahí en una primera parte me encuentro por ahí discutiendo cuestiones del método científico o de las investigaciones sociales, y justamente a partir de eso se entra a decir, bueno, ¿qué es esto de lo dialéctico? Y lo dialéctico, que por ahí es esta concepción más disruptiva, tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Con el diálogo entre las diferentes perspectivas, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, hablamos de pericia, y ahí entramos, caemos en, por ahí toda la primera parte recupera esta cuestión más de investigación más desde el método científico, y tiene que ver con esto de decir, bueno, hablamos de pericia social y tenemos que hablar de anarquía conceptual, porque todos sabemos lo que es una pericia social, pero cada uno interpreta muchos de los conceptos con los que nosotros intervenimos de forma diferente. Nosotros, no estoy hablando de gente que está fuera de, ¿sí? Definimos una perspectiva, por ejemplo, la adherencia a la perspectiva histórico-crítica, pero dentro de ese combo heterogéneo de perspectiva, cada uno sigue interpretando los conceptos de una forma diferente, ¿no? Entonces, el diálogo, digamos, esta perspectiva dialéctica plantea la discusión entre teorías, ¿sí? Entre teorías sociales, entre perspectivas profesionales, pero principalmente la discusión con la práctica, con la situación real, con lo concreto, no cuestiones abstractas, teóricas que nos sirven para pensar y comprender cómo se dan, digamos, determinadas relaciones dentro de los problemas sociales o en la cuestión social, sino llevarla al plano de lo concreto, ¿sí? Esta es por ahí esta riqueza que plantea no solo las discusiones entre teorías y perspectivas profesionales, sino también la discusión con la práctica. A nadie le gusta que discutamos con la práctica, y menos que discutan con la práctica de uno, ¿sí? Qué sé yo, por ahí uno hace ese esfuerzo de poder, digamos, someter a la crítica, a la reflexión crítica, las intervenciones que hacemos. Pero esto llevó a un montón de situaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a que cuando se dice hay que discutir, digamos, cuestiones de la profesión, lo que se nos viene a la mente es todos los autores que han escrito que no hay una nueva cuestión social o hay una nueva cuestión social discutiendo teóricamente con Castelli y Rosambalón, ¿sí? Un abismo, un mundo y contextos históricos totalmente diferentes. Y sin embargo nosotros acá discutimos y creamos un texto que dice, hay una nueva cuestión social y traducimos eso. Y por ahí nos vamos en esas discusiones profundas, interesantes, pero no somos capaces de discutir con el colega que tenemos al lado, no somos capaces de discutir con los colegas que están escribiendo sobre la problemática que nosotros estamos investigando. Y ahí pasa que cada maestro con su librito plantea una cuestión de método, metodología, conceptualizaciones, y nosotros nos formamos con eso y terminamos interviniendo como podemos en relación a lo que hemos podido aprender. Y esto lo que plantea es esa tensión, ¿sí? Digo esto porque genera, digamos, es una lectura incómoda, es una lectura provocadora, y principalmente que recupera el hacer profesional, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto. Esto es parte de un proceso personal que pude hacer, profesional, que pude hacer en el marco de la maestría en trabajo social. Y esta maestría tiene también sus cuestiones polémicas, porque todos decían, ¿cómo? Al inicio, recuerdo, en el 2016, ¿cómo una maestría en trabajo social? Si ya trabajo social, ya hiciste el grado, sos trabajador social, la maestría en trabajo social, como, ¿dónde están los aportes? Y justamente los aportes pasan por eso, pasa por discutir los fundamentos a partir de las cuestiones concretas, de las intervenciones concretas, pero de una perspectiva ontológica, es decir, una perspectiva histórica. Bueno, esto como primera aproximación. Yo no te veía tan provocador en el discurso, digamos. Algo me imaginaba, pero no tanto. Eh, una consulta que te quiero hacer. Hay una tendencia, creo yo, en trabajo social a querer instrumentalizar todo lo que hacemos, ¿sí? Y cuando uno habla de pericia social, quedó claro, el otro día hablábamos con Claudio Robles, que no es un informe social, tiene características particulares, ¿sí? ¿Cuáles serían esas características particulares, Rubén? O que a tu criterio vos decís, bueno, tiene que tener esto para que estemos hablando de esa categoría. Bueno,
justamente está llevando al plano de estas discusiones que se dan, ¿sí? A Claudio Robles, a quien respeto mucho como colega, como compañero militante y uno de los teóricos de la pericia social con la cual todos nos hemos formado, ¿sí? Eh, pero también hay que someter a la crítica, no a Claudio Robles, a todos nos tenemos que someter a la crítica. A un ejercicio que por ahí no tenemos acostumbrado, que es decir, vos como docente decís algo en la clase y los estudiantes salen a tomar, es lo que dice el profesor, y no, lo que dice el profesor también tiene que ser puesto en discusión. Lo que dice Neto, que es sí, como el emblema, lo que dice Yamamoto, lo que dice Mayardi, tenemos que ponerlo en discusión, someterlo al ejercicio de la crítica, ¿sí? Ese es el primer punto. Lo que pasa es que al no estar acostumbrado, esto por ahí se lleva a cuestiones personales, ¿sí? Entonces aparece un autor que entra a discutir determinada perspectiva y se lleva al plano de lo personal y no al plano de lo profesional o colectivo. Este es un primer punto, ¿sí? El primer texto que vos recuperabas decía, no aceptes la verdad solo porque viene de alguien a quien respetás, ¿sí? Yo, por más de que lo respete, tengo que someterlo a la crítica, como me someto yo, ¿sí? A la crítica. En eso por ahí aparecen esto que vos traes, la cuestión metodológica específica de la pericia. Justamente el materialismo dialéctico lo que va a hacer es poner tensión sobre esas especificidades que se presentan, ¿sí? Principalmente porque el eje, el acento, lo pone en la categoría de profesional. Yo en un tiempo que estuve en la gestión pasada como consejero del Colegio de Trabajadores Sociales, en la parte de cuestiones disciplinarias, llegaban pedidos de sanciones disciplinarias a colegas en el marco de informes de actuaciones periciales, pero uno veía que el problema no era el formato de la pericia, para lo cual estamos todos de acuerdo, un formato específico, escrito en un lenguaje que en el mundo jurídico es aceptado, ¿sí? Que es una cuestión de forma, ¿sí? Nada más que de encuadre. El problema está en los fundamentos, ¿sí? En la profundización y la profesionalización del colega que escribe. ¿Qué es lo que nosotros escribimos? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Sí? Y ahí hay dos tensiones. En principio, lo específico de la pericia social es esta aceptación en el mundo jurídico de un discurso, nosotros lo tenemos que poner en tensión, porque lo específico es el rigor teórico y profesional que nosotros tenemos. Digo esto porque se hizo una encuesta para hacer este proceso, digamos, recupera también cuestión de una encuesta, que plantea estas discusiones sobre qué es una pericia. Digo, está hecha para los colegas que nos desempeñamos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en esta, digamos, contratación oficial permanente que nos habilita o nos inscribe como peritos oficiales, ¿sí? A diferencia de los peritos de parte o desensaculados. Entonces ahí nos encontramos en esa experiencia que todos, el 100%, ¿sí? Plantean que hacen pericias. El 5% plantea cierta salvedad respecto de que las actuaciones que hacen principalmente se distancian, porque la tarea pericial, la pericia en sí, es una partecita de un continuo o de varias y simultáneas estrategias de intervención que tenemos nosotros en los fueros donde nos desempeñamos. Pero ese 5% pertenece a Corte. Y esto nos lleva a algunas cuestiones, es decir, los que trabajan en el Ministerio Público, los que trabajamos en el Ministerio Público, Procuración, ¿hacen pericias o no hacen pericias? Y ahí nos lleva a una tensión muy interesante. Esto que vos por ahí planteás, digo, mirá las vueltas que tengo que dar para poder responderte esto, que es justamente una de las cuestiones que se plantean. La gente, los colegas que se desempeñan en Corte, hacen pericias, y los colegas que se desempeñan en el Ministerio Público, defensa, asesorías, centros de atención, bueno, de orientación, fiscalías, no hacen pericias. Sin embargo, eso es el lenguaje jurídico, ¿sí? Eso es como en el mundo de lo jurídico, que esto también es parte de un montón de definiciones y aproximaciones que se hicieron y se termina definiendo en el primer texto como el concepto apropiado a partir de la discusión con los autores y discusión teórica de los conceptos, de empezar a hablar en términos del contexto sociojurídico. No del campo jurídico, no del área sociojurídica o jurídica social o del mundo de lo jurídico,
y se discuten esos conceptos, se discuten escenario, el concepto de área, el concepto de campo, ¿sí? Y se termina discutiendo teóricamente y se termina planteando por qué se tiene que hablar en términos de contexto. Bueno, lo sociojurídico toma lo mismo, toma este mismo rigor teórico de discusión y termina definiéndose así desde la perspectiva, ¿no? Y la cuestión es que esto en este relevamiento se plantea que todos hacen pericias. Cuando se plantean los puntos de pericia que nos piden, esos puntos de pericia son informe social, informe socioambiental o amplio informe socioambiental. Esto en términos de tendencia generalizada. Pero hay algunos puntos de pericia que, por ejemplo, son cuestiones de vínculo, factores de riesgo, o el caso que es tema de este libro, que estaría ahora presentando, que recupera con lo que son los puntos de pericia vinculados a seguridad e higiene. ¿Sí? Digo esto porque es un tema interesante lo que se habilita con esto. Pero bueno, en estos puntos de pericia, un informe social, o un informe socioambiental, o un amplio informe socioambiental, las respuestas nuestras son las mismas. ¿Sí? No tenemos respuestas que decimos, no, un informe socioambiental es esto, y un informe social es esto, porque definimos, nos piden como nos piden, y definimos informe social o socioambiental, o amplio informe socioambiental, sin tener en claro las profundizaciones. Y cuando algunos las tienen claro para sí, porque no las compartimos, no las discutimos. No tenemos espacios colectivos de discutir qué tipo de intervenciones se nos tienen que pedir y qué tipo de respuesta tenemos que dar a esas intervenciones. Entonces hacemos lo que podemos, ¿sí? Esto nos lleva a qué es lo específico. Si yo te digo, el informe social es considerado pericia, ¿sí? De hecho en el nomenclador de cargo de prestaciones del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que es lo que regula, ¿sí? Lo que uno tiene que percibir, el salario que tiene que percibir en relación a la prestación que está haciendo, cuando identifica pericia social, y la identifica como informe social. De hecho, varios de los autores con los cuales dialogan estos textos hablan de la pericia social, pero dentro del texto empiezan a discutir esto en términos de informe social. Y en algunos puntos aparecen pericia social, informe social. Entonces, para decirle al querido colega, que las discusiones que nosotros tenemos que dar tienen que estar centradas en la profesión y no la discusión de lo jurídico, que lo jurídico dice lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? No lo hace más una intervención con mayor profesionalidad, vincularla a las cuestiones de las resoluciones ministeriales o de corte que dicen lo que nosotros tenemos que hacer, sino la madurez intelectual de las intervenciones que nosotros hacemos. Digo esto porque son cuestiones de mucha tendencia, mucha problematización, ¿sí? Mucha problematización. En este recupero histórico que se hace, que esto es parte de el libro que ya está en etapa de publicación. En ese relevamiento que se hace, tiene que ver con definir la pericia social a partir de los colegas que están trabajando, ¿sí? Digamos, ¿dónde tenemos que poner el sentido y el énfasis? Y el énfasis lo tenemos que poner justamente en estas cuestiones de pensar la intervención en el ámbito del ejercicio de la pericia. Ayer estaba justo charlando con un colega, ¿no? Un colega de Salta, sobre estas cuestiones de una discusión que tenía con el fiscal de que las intervenciones que hacemos los colegas del Ministerio Público no son pericias, ¿sí? Entonces yo planteaba, estas son contradicciones que nosotros tenemos que recuperarlas, tenemos que discutirlas, porque si no volvemos a lo mismo, cada uno viene y dice lo que se le antoja, y los demás dicen, ah, mira qué bueno, o qué desastre lo que está diciendo, pero falta el diálogo. Esto que vos hiciste acá, la verdad, es para felicitarte a vos y a tu equipo, porque yo vi que habían otros compañeros ahí. Porque la verdad recupera presentaciones de distintas perspectivas, de distintos lugares, ¿sí? Entonces hay cuestiones que nos resultan totalmente extrañas. Lo que nos falta profesionalmente es que haya un espacio de encuentro y de diálogo. Por ejemplo, que digamos, vamos a discutir, hacemos una jornada para discutir la pericia social, o qué es un indicador de pobreza, y cómo nosotros construimos. Entonces después de ahí vamos a salir un poco más desalienados en el colectivo, decir, bueno, cuando hablamos de una familia que está por debajo de la línea de pobreza socioeconómica, implica esto, y cuando está por debajo de la línea de pobreza estructural implica esto otro. Y cuando hablamos de pericia social,
Es esto la pericia social. ¿Y en qué contexto se realiza? En este contexto, ¿sí? Digo esto porque son cuestiones muy sencillas. Si yo, a ver, nosotros acá hablamos de vulneración de derechos, todos sabemos lo que es vulneración de derechos, pero la cuestión es cómo se materializa eso en cada espacio, requiere de nuestra reflexión, ¿sí? Vos una de las cosas que por ahí traías en la presentación tenía que ver que esto de que en este último tiempo, que me he vinculado al colega y amigo Carlos Montaño, eh, a partir de mi intención por profundizar conocimientos respecto de lo que es la práctica de alienación parental, más que nada que lo he trabajado el concepto en algunos informes, y a partir de ello se da este diálogo y él avanza en hacer la publicación en castellano para que, digamos, para que circule acá y que se instale como debate. Eso que tiene de base la perspectiva de género, ¿sí? Digo esto porque es sumamente tendencioso también, la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad, todos nosotros y nosotras siempre vamos a referenciar que trabajamos con el horizonte de los derechos humanos y el horizonte de la igualdad, ¿sí? La igualdad es una cuestión básica, de hecho, las leyes que regulan nuestro ejercicio profesional, la ley de ejercicio profesional, la ley de incumbencia profesionales nacional, o incluso el código de ética, interpreto que en tu provincia no lo conozco, pero debe ser similar, tiene que ver con este horizonte de los derechos humanos y de la cuestión de igualdad y de equidad y de justicia social. Entonces, si hablamos de igualdad, ¿por qué al momento de las intervenciones reproducimos las desigualdades? En principio, sin darnos cuenta, de forma alienada, y en otros aspectos, dándonos cuenta y siendo acríticos, y seguimos reproduciendo las sujeciones, la sujetación de las personas o las problemáticas con las que intervenimos a esta interacción por ahí clientelar y que agota a las instituciones y a los usuarios respecto de cómo acceder a determinado servicio, a determinada prestación o a determinado derecho. ¿Sí? Con respecto al tema este que te venía por ahí enunciando, respecto de la intervención pericial o no, no podemos nosotros dividirnos cada vez, somos muy pocos, ¿sí? Como para seguir distanciándonos, tenemos que encontrarnos, ¿sí? Los peritos, yo estoy en la actividad gremial también, en la comisión de peritos y demás, pero cuando hicimos un afiche que decía, cuando pedimos la igualdad con el resto de las profesiones, ¿sí? Plantea un afiche que dice, soy perito, mi firma vale. Yo estaba totalmente en contra, porque la perspectiva es, soy profesional y mi firma vale. Soy perito no nos nivela con los peritos, y nosotros estamos hablando que tenemos profesionalidad, la misma instancia que un abogado, incluso mucho más. Entonces, cuando uno dice, soy profesional y mi firma vale, te posiciona a discutirle con los abogados, que son los que resuelven la dirección o el horizonte de la institución en el mundo de lo jurídico, ¿sí? Y no con los peritos, instalándonos en cuestiones de subalternidad. Digo esto porque son por ahí cuestiones que van así como al fondo. A mí me pasa, mira, yo trabajaba en la parte penal, ¿sí? En la parte del ejecutivo, y estaba como perito desinsaculado, perito de parte, ¿viste? Ahí habíamos hecho curso de práctica procesal, en el colegio lo dimos muchos años para todos los colegas, e interdisciplinario para otras profesiones, y sin embargo, ahí hacía intervenciones periciales, ¿sí? Indiscutido. Cuando me contratan, ¿sí? En el Poder Judicial como perito oficial, con el cargo, con el sello que dice perito oficial, con la categoría de perito oficial, por una intervención, esperando que mi fuerza de trabajo esté a la altura de un perito oficial. Bueno, resulta que para estos sectores, ¿sí? Conservadores del ejercicio profesional, esas no son, nuestros informes no son pericias, pero nos contratan como peritos. Ahora hacemos informes ahí que no son pericias. Dentro de eso, ya 10 años que llevo en el ámbito del Ministerio Público, he hecho informes por pedido de juzgados, por pedido de jueces. En ese caso sí son pericias, digamos, y resuelven
la vida de una persona de una forma o de otra, indistintamente de la institución donde lo presentamos. Y el formato es el mismo formato. Y la firma es lo mismo, no es que vale más una firma que otra. Entonces, la cuestión de que hacemos pericias, nos guste o no, discutámoslo, porque hacemos pericias. Discutámoslo, pero no para separarnos, sino para unirnos. Todo lo contrario. Por ejemplo, por fuera del horario de trabajo, después de las 2 de la tarde que salgo de trabajar, he hecho pericia de parte. Entonces, me contratan como perito oficial, no hago pericias, pero sí las hago por fuera o depende de quién me lo pida. Si me lo pide un juzgado, hago una pericia de colaboración, entonces ahí sí se resuelve, como por ejemplo el beneficio de litigar sin gasto, que nos piden informes socioambientales para que la persona acceda a esa prestación. Son pericias, sin embargo las hacemos nosotros. Entonces, nosotros no nos podemos centrar en, discutámoslo, porque no hay diferencia en una intervención o en otra intervención. Podemos ahí avanzar entre las capacidades teleológicas, si la intervención pericial, por ejemplo, mi informe social es dirigido a mi jefe y mi jefe lo gestiona ante el magistrado, ante el juzgado que corresponda, competente en la materia, y ese juez va a determinar en relación a lo que dice el asesor o el fiscal o el defensor del Ministerio Público, y eso está amparado en un dictamen o un parecer elaborado por un colega, perito, trabajador social. Entonces, me parece a mí que tenemos que entrar a discutir esto de la misma forma que tenemos que discutir cómo hacemos el cálculo de la canasta básica de alimentos, porque me estoy yendo como para otro tema, pero para seguir, digamos, en la línea de la pregunta y del texto, ¿no? Porque en esta cuestión que hacemos de reproducción de conceptos de forma totalmente heterogénea. Y la cuestión es que no está mal, pero nos tenemos que encontrar en discutir. Nos tenemos que encontrar a poder dialogar respecto de estas cuestiones particulares de la intervención, ¿sí? Una de las premisas fundamentales, digamos, en las discusiones que se hicieron en estos textos tiene que ver con que el colega, cuando se presenta en ese formato jurídico que tanto les gusta a los peritos, es decir, yo, Rubén del Muro, perito, trabajador social de cargo tanto, con tanto año de antigüedad, etcétera, 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 bueno, hay una cuestión que es importante que no la recuperamos nunca, porque nos da vergüenza, que es la perspectiva ideológica, la perspectiva política, la perspectiva ética que tenemos en la profesión, ¿sí? Y ahí lleva atención, porque yo digo, bueno, desde esta perspectiva es desde donde yo me posiciono y donde voy a hacer la lectura del problema, porque va a distar de cómo hace la lectura otro colega desde otra perspectiva. El problema, para algunos, va a estar posicionado en cuestiones superficiales, en cuestiones de garantizar un acceso a una prestación en forma inmediata que atienda una determinada necesidad, una determinada demanda, y en el otro eso va a estar como un medio, algo inmediato, pero vinculando acciones con mayores profundidad para que esa situación problemática no se perpetúe, ¿sí? Si no nos pasa que seguimos trabajando con familias de hace 20 años en las mismas instituciones. ¿Por qué seguimos trabajando hace 20 años? Porque no estamos dando una respuesta acorde a las necesidades de esa familia o de esa problemática, ¿sí? Por eso es necesario que nos saquemos la careta de decir, yo escribo desde esta perspectiva. Y bancarnos que haya otros que escriban de otra perspectiva y te digan, vos estás equivocado, o discutámoslo, ¿sí? Ahora nadie va a decir, escribo desde una postura liberal, pragmática, conservadora, positivista. Claro, todos vamos a decir somos críticos porque somos críticos, pero nada, digamos, de que nos referenciemos como críticos no salva ninguna distancia. Tenemos que ser coherentes en relación a esta trayectoria académica, intelectual, profesional, teórica que tenemos, ¿sí? Todos los colegas, práctica, ¿sí? Porque yo justamente lo que planteo es que se anime la gente que está interviniendo en las problemáticas sociales a poder escribir, a poder problematizar, ¿sí? Porque es un insumo riquísimo de experiencias. Entonces que no nos priven al resto, ¿sí? De poder compartir sus experiencias. Y en eso tenemos nosotros que tener esa altura de decir, bueno, yo me referencio desde esta perspectiva. En una de las cuestiones en uno de los momentos que estuve en la parte docente,
hacíamos ese ejercicio, traías informes de distintos colegas, borrándole el colega porque se le ponen los pelos de punta si se enteran, y tratar de descubrir desde qué perspectiva ese profesional estaba interviniendo. Entonces, haciendo cuadro de entrada, buscando los conceptos que utilizaban, buscando la calificación que hacían de la persona con la que nosotros estábamos interviniendo, la profundidad tanto de la construcción del problema como la respuesta institucional, ¿sí? Y todo eso, con eso uno va construyendo de qué perspectiva está posicionado. Pero nosotros lo tenemos que, una cuestión ética, lo tenemos que enunciar, ¿sí? Bueno, seguís Yo, preguntando más que sigo para donde quiera. la verdad que estamos acá, están haciendo comentarios de que es excelente porque venís con un discurso muy provocador. Y en ese sentido uno comprende que las pericias son construcciones discursivas de la realidad que uno interpreta, digamos, ¿no? ¿Sí? Pongámoslo en estos términos, Rubén. Y ahí entonces aparece un elemento que me ha pasado y he visto también, así como vos decís, que han impugnado trabajos de colegas en función a lo que han descrito de esa realidad problemática. Porque te contaban un cuento que cuando vos te intervenías en el caso, o sea, viste, decían, no pudo haber escrito esto si la realidad es esta, digamos. ¿Qué hacemos ahí? Digo, ¿cómo trabajamos eso? Porque además son gente que están años trabajando de eso, digo, y no hay, digo, como una, no sé, autocrítica, digo, algo, digo, estoy haciendo bien mi trabajo, por dónde va la cosa. Y eso por un lado. Y segundo, coincido con vos en esto de la gente que trabaja. Yo he dialogado con varios colegas que están en el Poder Judicial de esta provincia y de otras. Y una de las cuestiones que me comentaban es que tienen muchas pericias para hacer, digamos, si bien están en relación de dependencia. Y entonces la primera pregunta que me surgió a mí es, ¿cómo haces con la atención de cada caso? Digamos? Entonces me dice, no hay atención de cada caso. Estandarizamos cosas y vamos agregando y hacemos lo que podemos, digamos. Digo, y no sé si ahí hay como calidad también en el trabajo que uno hace. Digo, ahí habría que haber una interpelación. Supongo yo, Rubén, ¿eh? No sé qué opinás vos de estas dos cosas. Mira, en principio, a ver, la primera parte, digamos que esta descalificación de las intervenciones pasan, a ver, nos pasan no solo en el mundo de lo jurídico, nos pasan en todas, digamos, en todas las instituciones, ¿no? Pero en el mundo de lo jurídico tiene ese plus, ese tótem, esa fantasía de que el profesional que se desempeña como perito es, digamos, el lector correcto de las interpretaciones o de las problemáticas. Digo esto porque, por ejemplo, expedientes de resoluciones de conflictos familiares que duran muchos años, muchos expedientes, muchos informes sociales. Por ejemplo, se dan situaciones que hay informes sociales de la colega que está en el centro de salud, que trabaja con esa unidad familiar todos los días, porque son familias por ahí bastante atravesadas por situaciones problemáticas y que emergen, digamos, en la vida cotidiana del pueblo. Entonces, tienen una periodicidad en el contacto, igual que la colega que trabaja en la escuela, digamos, trabaja mucho más la relación problemática, digamos, que puede presentar un niño, ¿sí? O que puede emerger en la conducta de un niño dentro de una escuela, que es la que tenemos nosotros. Y por ahí en un informe, en un expediente judicial, hay un montón de informes de colegas del centro de salud, del centro de atención a la víctima, del CPA, de las adicciones, del servicio local, y sin embargo va mi jefa y dice, no, yo necesito que vaya mi trabajador social, porque encima se apropia, ¿viste? Yo soy su trabajador social. Eh, Igual hace un tiempo ya que venimos medio en tensión, pero bueno, eso va por otro lado. El tema, y nosotros nos creemos que el informe social que hacemos nosotros en el mundo de lo jurídico tiene más peso que el que viene siendo una colega que está laburando hace 20 años con la familia, y nosotros vamos a una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, y hacemos un informe que por ahí borra todo lo que se venía trabajando. ¿Sí? Digamos, eso porque nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de leer el expediente, leer los informes, entrevistar a los colegas que están laburando y recuperar sus intervenciones. Si están desde nuestra interpretación
equivocadas, desacertadas, o que responden a otro momento o a otra profundidad de la problemática, lo podemos enunciar. Pero digamos, darle lugar al otro. Es decir, si hay un montón de intervenciones, ¿por qué tenemos que seguir sobreinterviniendo? ¿Sí? Digamos, esto como respeto para el colega que está laburando en otras instituciones. Yo hoy estoy acá, y mañana capaz que estoy en otra dependencia, ¿sí? Y nada más importante que el que está laburando te considere, somos todos colegas, no hay colegas de primera o colegas de segunda, ¿sí? Eh, bueno, eso respecto de ese mundo de lo jurídico o de los informes. Digo esto, no solo el respeto de esto que por ahí esta segregación o este distanciamiento de que yo hago este tipo de pericia, o pasa también con soy perito 1, perito 2, perito 3, digamos, el informe vale lo mismo, digamos, tiene el mismo peso profesional, no, sos perito 2, ¿entendés? Pero está vinculado a los años de antigüedad, no, ni siquiera está vinculado a los años de antigüedad, está vinculado a una gestión del el magistrado, por ejemplo, ¿sí? O una gestión del gremio, una lucha del gremio en otro momento. ¿Sí? Pero ahí nos lleva a esto, es decir, cuántos de los peritos, trabajadores sociales, nos vinculamos como trabajadores y nos llevan estas tensiones muchas veces decir, no, nosotros somos funcionarios, nos distanciamos de los trabajadores, no hacemos paro, no hacemos medida de fuerza, pero sí reclamamos que se nos aumente el sueldo, ¿no? Pero que vaya otro a poner la cabeza, que no sea un colega, porque el colega, viste, tiene un estatus y tiene que mantener determinada presencia. Yo, mira, me quedé con remerita porque haciendo caso al formato, que es quedémonos en casa, ¿no? Con remerita. Claro. Bueno, eso por ese lado, pero después por el otro, lo que vos planteás, esto de la cantidad de demandas, esta es la primera experiencia que se hizo, este cuestionario que se hizo en relación a este universo o a estas variables, esta unidad de análisis que son los peritos oficiales. Y se plantea esto, se plantea muy en detalle lo que es la intervención pericial, ¿no? Y se hace, por ejemplo, ¿qué tiempo le dedicamos a un informe social? La cantidad de informes, un informe pericial, la cantidad de informes periciales que realizamos por semana, qué cantidad nos piden por semana, qué tipo de trabajo hacemos, interdisciplinario, interinstitucional, de acompañamiento, de supervisión, de seguimiento, de asesoramiento, de gestión, ¿sí? Es muy complejo. ¿Qué cantidad de tiempo le dedicamos? El tiempo es una variable tremenda, esto que vos por ahí planteás, ¿cómo hacemos? Y cuando, no solo eso, sino que decimos, bueno, tenemos que hacer una pericia. ¿Qué tiempo le dedicamos al diseño metodológico? ¿Qué tiempo a la lectura del expediente? ¿Qué tiempo a la materia? ¿Sí? A la materia sobre la cual estamos trabajando. Si estamos trabajando sobre abuso sexual, violencia familiar, tenemos que leer para poder hacer informes actualizados. ¿Sí? ¿Qué tiempo le dedicamos a las entrevistas? ¿En qué contexto hacemos las entrevistas? ¿Qué cantidad de entrevistas requiere una intervención pericial? ¿Sí? En términos genéricos, esas aproximaciones, digamos, o si no, estaban las dos opciones, podían tomar la última como ejemplo, ¿sí? Porque lo que se buscaba era que tenga representatividad de la muestra. El tiempo que lleva una visita domiciliaria, ¿qué tiempo nos lleva a trasladarnos para hacer la visita domiciliaria? ¿Qué tiempo nos lleva a la escritura del informe? ¿Sí? Digo todo esto porque todo eso son como una cuestión metodológica que tenemos encriptada, que la hacemos, lo que pasa es que, claro, mientras que estamos en la tarea en esta relación de dependencia del Poder Judicial, mientras que estamos haciendo una entrevista, estamos atendiendo el teléfono, estamos contestando a otro que nos está preguntando otra cosa, estamos leyendo lectura, estamos leyendo teoría, pero estamos respondiéndole al otro, estamos interactuando permanentemente. Entonces tenemos no solo el tiempo, sino la intensificación del proceso de trabajo nuestro. ¿Sí? Es decir, en un tiempo que tendríamos que tener destinado para determinada tarea, nos encontramos haciendo un montón de cosas. Y encima, un montón de cosas que no son ni siquiera de la profesión, porque atendemos el teléfono, atendemos la mesa de entrada, cuestiones que, bueno, lo plantean esto como polivalencia de las intervenciones. Cuando uno ve la riqueza de esa información, ¿no? Dice, bueno, pero a ver, estamos acá, no voy a adelantar mucho, pero nos contratan por 36 horas semanales y terminamos trabajando cerca de 70 horas semanales. ¿Sí? Digo esto para que responder a tu pregunta. Y encima de eso no alcanzamos a hacer la totalidad de las pericias que nos piden. ¿Sí? Nos piden entre 10 como máximo y semanales y 7, y nosotros estamos respondiendo 6. ¿Sí? O sea que nos estamos atrasando, algunos más que otros, ¿sí? Pero en términos genéricos, estamos por semana atrasándonos en 5 pericias los colegas.
de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica esto de atrasarnos? Justamente nos atrasamos. ¿Y qué pasa? Y te genera tensión con el jefe. ¿Entendés? Como que te está atrasando y te genera tensión con los compañeros, con los abogados, porque necesitan esas pericias para poder resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos rigor profesional a la pericia y terminamos haciendo una payasada, pero con el sello de perito que vale un montón, y con eso se terminan resolviendo cuestiones de organización de la vida familiar de muchas personas, pero siempre de personas de sectores vulnerables o de clase trabajadora concretamente, ¿no? Qué bueno escucharte, Rubén, porque generalmente se tiene la idea, no sé de dónde se alimenta eso, pero debe ser como que socialmente se lo ha visto así. Acá en Corriente entrar en el Poder Judicial es como lo más, digamos, ¿viste? Porque te ganan mejor que otros poderes. Digo, hay uno cuando le ve al móvil del Poder Judicial, baja ahí todo pituco, el trabajador social, digamos, hace la visita, se sube al móvil y se va. Y me parece muy bueno que cuentes este tránsito que tienen también los trabajadores en ese poder, porque no siempre es eso lo que se ve, digamos, socialmente. Digo, hay como una construcción, no sé si te lo han dicho, yo quiero hacerte esa infidencia. Viste que trabajar en el Poder Judicial es cobrar bien, viste, te asegurás el aire acondicionado, atender así nomás, digamos. No, no sé si te lo han dicho, pero yo te lo quería decir, digamos, ¿no? Sí, Que está sí, bueno. sí, de hecho, estuvimos nosotros en varias cuestiones así desde el colegio, organizando sobre condiciones laborales y demás, y claramente las encuestas que respondían los colegas, habían colegas que, de hecho, yo estaba en una de esas, que decían, las condiciones de trabajo son excelentes, ¿entendés? Tenemos, en ese momento, te estoy hablando ya unos años atrás, tenemos auto oficial, te daban el celular, si querías chofer te ponen un chofer para que te lleven y te trasladen, qué sé yo, tenés tu oficina, tenés impresora, acceso a internet, salida del celular, todo. Y cuestiones que tenés teoría, porque encima si decís necesito que me compren determinado texto para leer, encima te lo compran, ¿sí? Y las condiciones de contratación son por 6 horas diarias, de los mejores salarios que hay dentro de la relación de dependencia, esto es cierto, es de los mejores salarios, ¿sí? Entonces hay una cuestión así, y encima el reconocimiento. Interviene el servicio del trabajador social que está en el centro de salud, que se rompe el lomo laburando durante 12 horas, y sin embargo vas vos y te dicen, no, va a venir mi trabajador social que entendés que él la tiene clara, ¿entendés? Y vos sos el que está laburando con esa familia. Por eso digo, tenemos que tener cuidado de la arrogancia, ¿sí? Nuestra, porque justamente tenemos que reconocernos nosotros. Es decir, hay un colega que está laburando muchísimo tiempo, el respeto por ese colega, sí, y sentarnos con él y decir, ¿cómo está la problemática esta, digamos, ¿no? El recupero de su palabra en el expediente, en tu informe. Es decir, el trabajador social de tal centro de salud es recuperar, digamos, la grandeza de la profesión y no las miserias humanas nuestras, ¿no? Eso está muy vigente. Mirá, una de las cuestiones que nosotros no vemos también, ¿no? Es decir, el después, esto de que la actividad pericial concretamente es esto, porque te dicen, che, vos te intervenís con esto, y vos intervenís, terminaste la intervención y prácticamente te olvidás, ¿sí? Si te olvidás mejor, ¿entendés? Así. Y a mí me suele pasar muchas veces, me dicen, pero vos interveniste, sí, hace 7 años, no me acuerdo, ¿entendés? Porque es hacer un informe y después que eso siga en un expediente y que vayan resolviendo. Uno lo que tiene que hacer es escribir de forma clara para que el que vaya a resolver no vaya a resolver en contra de lo que vos planteás. Y si lo hace, que quede expuesto, ¿sí? En que vos estás resolviendo en contra, porque muchas veces se hace que resuelven en contra porque los informes periciales no son vinculantes de los procesos judiciales. El juez lo puede tomar o no tomar, ¿sí? Incluso uno dice hay que ir para allá y el juez dice vamos para este otro lado. Pero donde adjuntan tu informe, también hay una cierta sujetación o atadura de ese magistrado, de la decisión de ese magistrado. Digo esto ¿por qué? Porque nosotros no vemos ese después, generalmente. Y pasó una situación en esto de los puntos de pericia, ¿no? Uno de los temas que tiene el texto, plantea, después de que se trabajó, es la aproximación a un nuevo elemento táctico operativo, esto de lo cual ha escrito y profundizado Manuel, ¿no? Nosotros tenemos informe social, viste que yo decía informe social, socioambiental, bueno, todo eso que hay que ver bien qué es. Pero por encima de eso,
Yo termino haciendo, a partir de esta resignificación de los puntos de pericia que me habían requerido desde Cámara de Segunda Instancia de Capital, así en colaboración, sobre un hogar de adultos mayores, y los puntos de pericia que se pedían era seguridad e higiene. Y entonces uno dice, bueno, a ver esto, lo primero que hace la lectura de esto de la incumbencia nuestra no tiene nada que ver, lo descartamos. Yo lo tomé como decir, vamos a pensar qué tiene que ver esto. Y entonces, nosotros podemos hablar de seguridad e higiene. La cuestión es qué vamos a decir de seguridad e higiene y si el que escucha es lo que quiere escuchar. Seguramente el que escucha no quiere escuchar lo que vos tenés para decir seguridad e higiene de una institución. ¿Sí? Lo que quieren es que le diga, mirá, tiene salida de emergencia, tiene la luz, y para eso están los bomberos, el cuerpo bombero que hace ese tipo de intervenciones. Este relevamiento, una institución muy grande acá en Necochea, muy grande, tiene como 200 abuelos y abuelas, me requirió aproximadamente 15 visitas institucionales, ¿sí? Entrevistas con el director, entrevistas con el equipo técnico, con el sector de médicos, con los usuarios, con las personas que están alojadas en distintos momentos del día, ¿sí? A la mañana, con el que estaba a cargo Nutriforme, con eso, cómo se dan las relaciones de poder, los vínculos, ¿sí? Los vínculos entre pares, cómo es pensada el régimen de actividades, el régimen de vida de la institución, cómo son los menúes, ¿sí? Y por ahí se entraron a manifestar las relaciones de poder, las notas, las gestiones que se habían realizado. Se hizo un trabajo muy en detalle. Pero después de que fui varias veces, como que ya me habían permitido, como que era uno más. Yo entraba, podía entrevistar. Entonces, claro, el informe de bombero era todo favorable, porque decía, tenía salida de emergencia, tenía matafuegos gigantes nuevos. Y cuando yo voy le digo al personal que trabaja, ¿sí? Al personal que trabaja con los adultos mayores ahí, a los cuidadores, le digo, ¿vos sabés cómo se usa el matafuego? No, la verdad que no tengo ni idea, me dice. Eh, ¿Cómo que no tenés ni idea? Le digo, ¿y para qué este matafuego y este otro? No, no, los trajeron y los dejaron acá. Entonces, la cuestión de seguridad no es por tener un matafuego, ¿sí? Es por el proceso, es decir, tener el matafuego está buenísimo, la cuestión es cómo, digamos, cómo llego a decir a sobrellevar una situación de emergencia, ¿sí? En este caso era una cuestión de incendio. Entonces, no solo recuperé esa cuestión, se ve cuando pasas, esa discusión de la parte esta del matafuego o no, la calera de emergencia tenía candado, ¿sí? Entonces, tiene una salida de emergencia, tenía varias, con candado. Entonces, estamos hablando de otro cromañón, digamos, en un futuro, pasa una situación de emergencia, ¿y quién tiene la llave de ese candado? Entonces, se plantearon muchas cuestiones, y yo creo que la profesión se tiene que dar esas discusiones, ¿sí? No solo hacemos un informe socioambiental, sino esto terminó después tomando el formato de un relevamiento institucional. Esto es lo que digo como aporte táctico operativo, relevamiento institucional, donde analizamos todas esas, y está como anexo, porque es rico, yo lo hice en 3 oportunidades diferentes, tomando la base de la materia de análisis institucional que tuvimos allá por 3er año de la facultad, con mi querida colega Marita de Lucía, y, bueno, se da este nuevo aporte. ¿Cuál es la conclusión? Yo termino solicitando el cambio de dirección en forma urgente, ¿sí? Pero por un montón de cuestiones que uno, violencia laboral, violencia de género, qué sé yo, un montón, era re complejo lo que uno empieza a descubrir, permite entrar a descubrir qué hay detrás de eso que uno está viendo en la inmediatez, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la persona come? Sí, come, pero ¿qué es lo que está comiendo? ¿Es lo que debe comer? ¿Es lo que quiere comer? ¿Es lo que puede comer? Entonces, bueno, uno entra con eso. Este informe después terminó siendo parte de una página entera en Página 12, un medio de difusión masivo. Me hicieron entrevistas de allá. No es la primera vez. En un momento tuvimos también un programa de Víctor Hugo porque había denunciado una situación de abuso, de abuso sexual dentro de un hogar de niños. Esto es lo que por ahí, ¿dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Tenemos que tapar, tenemos que ser funcionales o tenemos que ir un poquito más? Y a mí me parece esto, ¿no? Tenemos que ir un poquito más. En esta cuestión que, como para volver al texto este que aporta esto, también aporta como novedoso de cómo hacer el cálculo, y ahí sí, Robles había en su momento en uno de sus libros planteado así el cuadro de 2 entradas que plantea el INDEC y el EPDH, cómo hacer el cálculo de la canasta básica de alimentos, pero nosotros tenemos que saber hacerlo, ¿sí? Y ahí eso se trabajó toda esa parte con una nutricionista, porque
claro, ¿cómo haces para hacer el cálculo de una canasta familiar? Y esto es lo que yo por ahí planteo, la tensión que hay entre la generalidad que se plantea, la canasta básica del hogar que cobra menos de 16.000 pesos es pobre, ¿sí? Digamos, más allá que tendríamos que definir qué es pobre no, ¿sí? Y a qué responde, porque si vos decís esta familia es pobre, vos ya lo estás etiquetando en que es una familia pobre. Y la familia no es pobre, está atravesando una situación de pobreza por el propio sistema de dominación en el cual nosotros estamos, en el cual somos parte. Entonces, por lo menos devolverle ese respeto, es decir, no es una familia pobre, es una familia que atraviesa determinada situación de pobreza. ¿Y a qué responde esa pobreza? Y bueno, y ahí, claro, nos encontramos que esa canasta básica es totalmente diferente, es abismal respecto de la familia que nosotros laburamos acá en la periferia, en una ciudad remota de los grandes centros urbanos. Que encima, estas familias que tienen menos recursos no van a las cadenas te dicen, anda al mercado central, que en el mercado central la carne está a 200 pesos. No van a esa instancia, van a comprar al supermercado y con suerte al supermercado, porque si no compran en el almacén del barrio que les da fiado. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver cuánto sale ese producto en el almacén del barrio que le da fiado, porque encima los matan. ¿Sí? Entonces se genera un abismo entre ese indicador económico que determina si la persona es pobre o indigente. Y esto está bueno, está recuperado en el libro. Y por último, como para cierre de esto, cuando yo traje a Marita de Lucía, yo, digamos, presenté en esta cuestión de diálogo que me interesa que me discutan, ¿sí? El primer texto, el primer libro, me lo presentó un amigo, Manuel Mayardi, hizo la presentación, a quien quiero mucho, por supuesto. Pero el segundo libro yo dije, pero vamos por más, vamos a que alguien que cuestione, que polemice lo que yo digo. Entonces fui a buscar a esta docente que había tenido, que era perito ya jubilada, ¿sí? Con mucha trayectoria, digamos, mucho conocimiento, estuvo a cargo de la práctica de supervisión, sigue dando supervisión, mucho vínculo con el colegio, en instancias de capacitación y formación, una persona verdaderamente formada, pero que no piensa como lo pienso yo. Entonces le dije que si asumía este compromiso o este desafío de presentar un texto que no está de acuerdo, pero que lo discuta en la presentación. Y después hice una presentación de una abogada, Marisa Herrera, muy conocida, ella en su trayectoria, muy conocida. Justamente es eso, que tampoco no somos amigos, no somos conocidos. Yo dije, de hecho, hicieron las presentaciones y después tuve que hacer una nota de aclaración, porque digamos como que entraba tanta atención que digo, no. Bueno, entonces yo digo justamente esto, que uno lo que busca es encontrar la discusión, ¿sí? Y no que te presente, está buenísimo que te presente un amigo, pero también nos tenemos que animar a que nos presente alguien que lo piensa diferente, ¿sí? De hecho, por ahí Robles ha hecho en el último texto que publicó, como ha hecho el prólogo del doctor Yáñez, ¿sí? Que tiene que ver con peritaje social, colega chileno, y él también se encontró en esto, en tener que presentar un texto en el cual él no estaba cómodo, ¿sí? Y está buenísimo, es un ejercicio que tenemos que hacer. Por ejemplo, la abogada esta plantea, la verdad es un texto que me saca de mi zona de confort, ¿sí? Y que no sabía por qué le estaba pidiendo yo que me haga la presentación, y justamente tenía que ver con eso, en que no militamos los mismos espacios, no somos amigos, estamos como políticamente separados, pero lo bueno es justamente reconocer los puntos en común y discutir sobre los puntos divergentes que tenemos para pensar los problemas. Eso como para cerrar. La verdad que ha sido un placer, Rubén, escucharte y me encantó esta idea clara que tenés, que el de habilitar la palabra del otro. Yo creo que habilitando la palabra del otro, que es lo que me ha enseñado esta profesión y los años, permite a uno enriquecer, cuestionarse sus propias prácticas y ver por dónde va, digamos. No sé si será el camino correcto del profesional, pero por lo menos te avisa o se prenden luces de alarma avisándote por qué caminos estás andando, digamos. Y la verdad que nosotros no te conocíamos así, es la primera vez. Están reclamando ya tu presencia acá en Corrientes por este discurso que tenés, que yo ya cuando te escuché de entrada yo dije, esto está como para alquilar balcones, yo creo que es así. Así que vamos a hacerte la invitación formal en algún momento de poder tenerte en la presencialidad y poder seguir discutiendo
nuestras intervenciones profesionales en la formación y con los colegas que por ahí incursionan este campo, que es lo jurídico, lo social y lo jurídico. Así que bueno, mandarte saludos, agradecerte, estamos entrando en los últimos minutos, no sé cómo te sentiste vos. No, Darío, yo la verdad espectacular, me encanta el espacio, te felicito por eso y los felicito, ¿sí? Cómo han podido encontrarle una vuelta, yo creo que esto de los momentos actuales que estamos pasando, más allá de todas las dificultades, favoreció este tipo de encuentros y este tipo de posibilidad de intercambio, ¿sí? Porque lo principal es poder intercambiar, no tenerle temor a construir con el otro, a discutir, a decir, loco, yo lo pienso de otra forma, pensémoslo juntos, y vos decías, y no sé si la cuestión correcta, la cuestión correcta la vamos a armar entre todos, porque si no, digamos, si cometemos más errores, si cada uno va con su librito, ¿sí? Que si lo discutimos y claramente lo pensamos juntos, porque discutir no es demonizar el concepto del intercambio, sino, digamos, tomarlo como posibilitadora, como una posibilidad de acceso, de encuentro y de buscar puntos en común. Yo te hago una infidencia antes de que nos vayamos, Rubén, que nos eche Instagram. Cuando se ve que los colegas miran tu perfil, digo, te investigan un poco y me dicen, este es de La Roja, ¿eh? Acaba de haber quilombo, y yo me reía porque, digo, bueno, lo supo, escucharé algo que o no conozco o no estaré de acuerdo, pero digo, de ahí a que venga, digo yo, a quemar, no sé, la provincia, digo, dista mucho, me parece que el enriquecimiento está en esto, digamos, en no encontrar coincidencia y poder tensionar esas cosas que uno da por sentado y a veces no es así, digamos, ¿no? Así que De hecho, mira, yo te digo también una confidencia, me he encontrado, a ver, los colegas de La Roja son amigos, digamos, hemos compartido muchos momentos, pero en muchas situaciones me he encontrado, digamos, como que favorece más incluso esta cuestión de decir, presenta una cuestión totalmente polémica, disruptiva, y sin embargo me han dado espacios colegas que son de otras identificaciones políticas del colectivo. Y sin embargo, yo eso lo valoro. ¿Sí? Algunos me dicen, ¿cómo le vas a poner un me gusta a tal persona? ¿Y cómo no? Si lo que está poniendo está bueno, tenemos que superar esa miseria de que somos nosotros los dueños del saber o de la forma adecuada de pensar. ¿Sí? Si no, seguiremos trabajando como estamos. ahí está. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Va a quedar grabado en la plataforma para la gente que quiere profundizar el tema, te puede contactar, vos estás muy activo en las Bueno, redes, digo, seguramente ahí te van a poder interpelar algunas cuestiones más que estén interesados, así que te agradezco por la conversa, ¿eh? bueno, muchas gracias a vos, Darío, y a todos los que estuvieron acá disponiendo el tiempo, porque hay que disponer también el tiempo para escucharnos, así que se agradece a todos. Nos estamos viendo, chao, chao.